La lluvia caía con tanta fuerza que las luces de la mansión apenas podían verse desde la enorme entrada. Los invitados seguían dentro protegidos del frío, riendo y brindando como si nada hubiera ocurrido. Pero afuera, bajo aquella tormenta, una mujer permanecía completamente empapada. Había sido expulsada de la fiesta delante de todos. Sin abrigo. Sin paraguas. Sin dinero. Y sin que nadie imaginara quién era realmente. «Fuera de esta casa», había gritado una mujer mientras le cerraba la puerta en la cara. «Personas como tú no pertenecen aquí». La joven había bajado la mirada. No respondió. No suplicó. Solo apretó entre sus dedos una pequeña caja negra que llevaba consigo. Dentro de aquella caja había algo que podía cambiar la vida de todos los que acababan de humillarla. ¿Por qué aquella mujer que acababan de echar bajo la lluvia? No era una empleada. No era una desconocida. Y definitivamente no era pobre. Era la verdadera dueña del imperio multimillonario que aquella familia llevaba años intentando conquistar. Y lo más sorprendente era que el hombre que acababa de permitir que la echaran de su casa estaba a punto de descubrir que había cometido el peor error de su vida. Pero antes de que alguien pudiera descubrir la verdad, ella tomó una decisión que cambiaría todo. Valeria Montes tenía 29 años y había aprendido desde muy pequeña que el dinero podía comprar casi cualquier cosa. Casi. Su padre había construido uno de los grupos empresariales más importantes de España: hoteles, constructoras, empresas tecnológicas, restaurantes de lujo y propiedades en Madrid, Barcelona y Marbella. Pero Valeria jamás había querido vivir bajo la sombra de su apellido. Por eso, cuando su padre murió 2 años atrás, decidió mantener su identidad en secreto. No quería saber quién la trataba bien por cariño. Y quién lo hacía por interés. Así que dejó de utilizar su apellido. Alquiló un pequeño apartamento. Condujo un coche sencillo. Y comenzó a trabajar como si fuera una mujer completamente normal. Solo había una persona que conocía toda la verdad. Su abogado, Esteban Rivas. Algún día tendrás que aceptar quién eres, Valeria, le había dicho muchas veces. Ella siempre sonreía. Lo haré cuando encuentre a alguien que me quiera sin saberlo. Y ese alguien parecía ser Daniel Ortega. Daniel era inteligente, educado y aparentemente diferente de los hombres que Valeria había conocido en los círculos empresariales. Cuando se conocieron, él no sabía absolutamente nada sobre ella. Y precisamente por eso Valeria se enamoró. Durante 8 meses, su relación fue sencilla. Caminaban juntos. Cocinaban en casa. Veían películas. Hablaban durante horas. Daniel jamás le preguntó cuánto dinero tenía. Al menos. Eso era lo que ella creía. Hasta aquella noche. La fiesta se celebraba en la mansión de la familia Ortega. Daniel había invitado a Valeria para presentarla oficialmente ante su madre. Ella estaba nerviosa. Había comprado un vestido elegante pero sencillo. No llevaba joyas caras. No quería llamar la atención. Cuando llegó, Daniel la recibió con una sonrisa. «Estás preciosa». Valeria sonrió. «Gracias. Estoy un poco nerviosa». «No tienes por qué estarlo». Él tomó su mano. «Mi madre te va a adorar». Pero Daniel estaba equivocado. Desde el primer segundo su madre, Beatriz Ortega, la observó de arriba a abajo. El vestido. Los zapatos. El bolso. Todo. Y su expresión cambió. ¿Eso es lo que vas a llevar a una cena como esta? Valeria intentó mantener la calma. Pensé que era apropiado. Beatriz soltó una pequeña risa. Claro. Aquella palabra fue suficiente para que Valeria entendiera que aquella noche no sería fácil. Pero no sabía hasta qué punto. Durante la cena, los familiares comenzaron a hablar de negocios. Beatriz presumía de las propiedades de la familia. Su hermano hablaba de nuevas inversiones. Y Daniel permanecía callado. Hasta que un hombre sentado al otro lado de la mesa preguntó. «Daniel, ¿ya decidiste con quién vas a casarte?» La conversación se detuvo. Daniel miró a Valeria. «Todavía no hemos hablado de eso».
Beatriz dejó lentamente la copa sobre la mesa. Precisamente por eso tenemos que hablar. Valeria sintió un extraño nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Beatriz la miró directamente. Quiero decir que mi hijo necesita una mujer que esté a su altura. Daniel frunció el ceño. Mamá. No, Daniel. Esto debe quedar claro. Beatriz señaló discretamente el vestido de Valeria. Una mujer sin apellido, sin familia conocida y sin patrimonio no puede formar parte de esta familia. El silencio fue absoluto. Valeria sintió que todos la estaban observando. Esperó que Daniel dijera algo. Cualquier cosa. Pero él permaneció sentado. Y ese silencio dolió más que cualquier insulto. Valeria se levantó lentamente. Entiendo. Daniel finalmente reaccionó. Valeria, espera. Pero Beatriz se adelantó. Creo que lo mejor es que te marches. Valeria la miró. ¿Ahora? Ahora. La joven observó a Daniel una última vez. Él parecía confundido. Pero no se levantó. No la defendió. No la siguió. Entonces Valeria tomó su bolso. Está bien. Caminó hacia la puerta. Nadie intentó detenerla. Cuando salió de la mansión, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Un minuto después, la puerta se cerró detrás de ella. Y Valeria quedó sola bajo la tormenta. Pero nadie vio que mientras caminaba hacia la carretera, sacó su teléfono. Marcó un número. Esteban. Sí, señorita Montes. Valeria respiró profundamente. Miró hacia la mansión iluminada. Activa el protocolo de emergencia. Hubo un silencio al otro lado. ¿Está segura? Valeria cerró los ojos. Completamente. Eso significa que tendremos que revelar su identidad. Ella abrió los ojos. Y por primera vez aquella noche una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Exactamente. Dentro de la mansión, mientras todos seguían cenando. Nadie sabía que acababan de echar a la única persona capaz de destruirlos económicamente. Y mucho menos sabían que antes de que terminara aquella noche, el apellido Montes volvería a aparecer en todos los documentos de la familia Ortega. Pero esta vez, no como una invitada, sino como la propietaria. Valeria permaneció unos segundos bajo la lluvia, con el teléfono todavía en la mano. ¿Cuánto tardarás? Preguntó. 15 minutos, respondió Esteban. Pero Valeria, una vez que esto comience, no podremos detenerlo fácilmente. Ella miró nuevamente hacia la mansión. A través de los enormes ventanales podía distinguir las siluetas de los invitados. Algunos seguían riendo. Otros bebían champán. Para ellos, la mujer que acababan de echar ya no existía. Valeria apretó los labios. No quiero destruir a nadie. Esteban guardó silencio. Solo quiero que sepan que no tenían derecho a humillarme. Entonces haré exactamente lo que me ha pedido. La llamada terminó. Valeria comenzó a caminar por la carretera mojada. No tenía paraguas. El cabello le caía sobre el rostro y el vestido estaba completamente empapado. Pero curiosamente ya no sentía frío. Había algo dentro de ella que había cambiado. Durante meses había intentado demostrar que podía ser amada sin dinero. Aquella noche había recibido su respuesta. Y esa respuesta dolía. Mientras tanto, dentro de la mansión, Daniel finalmente se levantó de la mesa. ¿Dónde está Valeria? Beatriz bebió tranquilamente de su copa. Se fue. ¿Bajo esta lluvia? Es adulta. Daniel la miró con incredulidad. Mamá, ¿qué has hecho? Lo que tú no tuviste valor para hacer. Daniel negó con la cabeza. Yo nunca dije que quisiera que se fuera. Pero tampoco la defendiste. Aquella frase lo dejó callado. Beatriz sonrió. Porque en el fondo sabes que tengo razón. Daniel salió de la habitación. Buscó su teléfono y llamó a Valeria. Una vez. 2 veces. 3. Nada.
Vamos, Valeria. Miró hacia la entrada. De pronto sintió una extraña preocupación. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que acababa de perder algo importante. Entonces escuchó una voz detrás de él. Daniel. Era su primo Álvaro. ¿Qué? Álvaro se acercó y bajó la voz. Hay algo que tienes que saber. Daniel frunció el ceño. ¿Qué cosa? Esta tarde vi a Valeria hablando con un hombre. ¿Y? Con un hombre de traje. Muy elegante. Entraron juntos en un coche negro. Daniel suspiró. Probablemente era un amigo. Álvaro negó lentamente. No parecía un amigo. Entonces, parecía su abogado. Daniel se quedó inmóvil. ¿Su abogado? Eso escuché. Antes de que pudiera preguntar algo más, una mujer apareció en el pasillo. Era Beatriz. ¿Qué estáis hablando? Álvaro sonrió incómodamente. Nada importante. Beatriz observó a Daniel. Espero que no estés pensando en ir detrás de esa chica. No lo sé. Daniel. Su tono cambió. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Daniel la miró sorprendido. ¿Me estás amenazando? Te estoy haciendo elegir. Daniel permaneció en silencio. En ese instante sonó el timbre de la mansión. Todos se giraron. Un empleado caminó rápidamente hasta la entrada. Señora Ortega, ha llegado un hombre preguntando por usted. ¿Quién? Dice llamarse Esteban Rivas. El rostro de Beatriz perdió color. ¿Rivas? Álvaro la miró. ¿Lo conoces? Beatriz no respondió. Daniel dio un paso hacia ella. Mamá, ¿quién es? Nadie. Pero su voz la traicionó. El empleado volvió a hablar. Señora, dice que trae unos documentos relacionados con la propiedad de esta casa. Silencio. Daniel frunció el ceño. ¿Qué documentos? Beatriz caminó rápidamente hacia la entrada. No abras. Pero ya era demasiado tarde. El empleado había abierto la puerta. Esteban estaba allí completamente seco, sosteniendo un elegante maletín negro. Buenas noches. Beatriz lo miró con tensión. No tiene nada que hacer aquí. Esteban sonrió. Me temo que sí. Sacó una carpeta. He venido en representación de la señora Valeria Montes. Daniel sintió un escalofrío. ¿Valeria? Esteban lo miró directamente. Sí. Beatriz intentó arrebatarle la carpeta. Esto es absurdo. Esteban retiró el documento. Le recomiendo que no haga eso. Salga de mi casa. Esteban bajó lentamente la mirada hacia los papeles. Su casa. Una pequeña pausa. Eso es precisamente lo que venimos a discutir. Daniel miró a su madre. ¿Qué significa esto? Beatriz no contestó. Esteban abrió la carpeta y colocó un documento sobre la mesa de la entrada. A partir de mañana, varias propiedades pertenecientes al Grupo Ortega pasarán a una nueva administración. Daniel palideció. ¿Qué tiene que ver Valeria con el Grupo Ortega? Esteban levantó la mirada. No con el Grupo Ortega. Hizo una pausa. Con el Grupo Montes. Álvaro abrió los ojos. Beatriz retrocedió un paso. Daniel parecía no entender. ¿Grupo Montes? Esteban asintió. El conglomerado que compró silenciosamente el 49% de las acciones de Ortega Capital hace 6 meses. Daniel se quedó sin palabras. Eso no puede ser. Esteban sacó otro documento. También posee la deuda principal de esta familia. Beatriz comenzó a temblar. ¿Quién? Esteban respondió con calma. La misma mujer a la que usted acaba de echar bajo la lluvia. Nadie dijo una palabra. Y mientras dentro de aquella mansión todos intentaban comprender lo que acababan de escuchar. Valeria ya había llegado a un pequeño hotel en el centro de Madrid. Entró empapada. La recepcionista la miró preocupada.
Señorita, ¿se encuentra bien? Valeria dejó el bolso sobre el mostrador. Sí. Está completamente mojada. Valeria respiró profundamente. Solo necesito una habitación. La recepcionista le entregó una llave. Valeria subió sola. Cuando cerró la puerta, dejó escapar finalmente las lágrimas que había estado conteniendo. No lloró por el dinero. No lloró por la humillación. Lloró por Daniel. Porque todavía lo amaba. Y eso era lo que más miedo le daba. Entonces su teléfono volvió a sonar. Era Esteban. Valeria. ¿Ya lo saben? Sí. Ella cerró los ojos. ¿Y Daniel? También. Valeria permaneció en silencio. Esteban añadió. Pero hay algo más. ¿Qué? Encontré el documento que tu padre dejó oculto antes de morir. Valeria abrió los ojos. ¿Qué documento? Esteban bajó la voz. Uno que podría demostrar que la familia Ortega no llegó a ser poderosa únicamente con sus propios negocios. Valeria se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Tu padre escribió que alguien dentro de esa familia lo traicionó. Valeria sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza. Esteban. Y tengo el nombre. La llamada quedó en silencio. ¿Quién fue? Preguntó ella. Esteban respiró profundamente. Es alguien que todavía está dentro de la mansión. Valeria se levantó lentamente. Y por primera vez aquella noche comprendió que lo ocurrido en la cena. Quizás no había sido una simple humillación. Quizás alguien había estado esperando durante años para destruirla. Dime el nombre, susurró Valeria. Al otro lado de la línea, Esteban guardó silencio durante varios segundos. No quiero decírtelo por teléfono. Valeria se acercó a la ventana del hotel. Madrid brillaba bajo la lluvia, pero aquella noche las luces de la ciudad parecían lejanas. Esteban, necesito saberlo. Entonces ven mañana a primera hora a la oficina. No. Quiero saberlo ahora. Esteban suspiró. Valeria, tu padre dejó instrucciones muy claras. Me pidió que no revelara ese nombre hasta que tú estuvieras preparada para conocer toda la historia. Después de lo que ha pasado esta noche, creo que ya estoy preparada. Silencio. Finalmente Esteban habló. El nombre que aparece en los documentos es. Pero antes de terminar la frase, la llamada se cortó. Valeria miró el teléfono. ¿Esteban? Nada. Intentó devolver la llamada. Sin respuesta. Aquello no tenía sentido. Esteban jamás cortaba una llamada de aquella manera. Valeria se quedó mirando la pantalla. Entonces recibió un mensaje. No confíes en nadie. El número era desconocido. Su corazón comenzó a acelerarse. Mientras tanto, en la mansión Ortega, la situación se había vuelto completamente diferente. Esteban permanecía frente a Beatriz, Daniel y Álvaro. Sobre la mesa había varios documentos. Quiero una explicación, exigió Daniel. Beatriz no respondía. Mamá. Ella finalmente levantó la mirada. No es lo que parece. Esteban soltó una pequeña sonrisa. Eso mismo dijo su marido hace 20 años. Daniel se quedó inmóvil. ¿Mi padre? Beatriz palideció. Álvaro retrocedió lentamente. ¿Qué tiene que ver mi tío con esto? Esteban cerró la carpeta. Mucho más de lo que imagináis. Daniel tomó uno de los documentos. Aquí aparece una transferencia. No deberías leer eso, dijo Beatriz. ¿Por qué? Daniel levantó la mirada. ¿Por qué aparece el nombre del padre de Valeria? Beatriz no contestó. Mamá. La voz de Daniel resonó por toda la entrada. Beatriz cerró los ojos. Tu padre tenía negocios con el señor Montes. ¿Qué negocios? Negocios que terminaron mal. Eso no explica nada. Esteban intervino. Porque falta una parte de la historia. Daniel lo miró. ¿Cuál?
Hace 22 años, el padre de Valeria descubrió que alguien estaba desviando dinero de una de sus empresas. Beatriz apretó las manos. Eso es mentira. Tengo los registros bancarios. Esteban sacó varias hojas. Y también tengo las grabaciones. Daniel sintió un escalofrío. ¿Grabaciones? Esteban asintió. Su padre sabía que alguien quería culparlo por una serie de operaciones ilegales. Antes de morir, entregó pruebas a una persona de confianza. Daniel miró a Beatriz. ¿Quién? Esteban respondió. Su madre. El silencio fue absoluto. Daniel miró a Beatriz como si acabara de conocerla por primera vez. Tú. Beatriz comenzó a llorar. Yo no quería que llegara tan lejos. ¿Qué hiciste? No fue mi intención. ¿Qué hiciste? Repitió Daniel. Beatriz se cubrió el rostro. Solo quería proteger a la familia. Esteban negó con la cabeza. No. Quería proteger el imperio. Álvaro intervino. Estás diciendo que mi tía sabía que el grupo Montes tenía relación con nuestra familia desde hace años. No solo lo sabía. Esteban abrió otro documento. Ella sabía que Valeria era la heredera. Daniel sintió que le faltaba el aire. Entonces, miró hacia la puerta por donde Valeria había salido horas antes. ¿Ella sabía quién era yo? Esteban lo miró fijamente. No. Nunca. Nunca. Daniel bajó la mirada. Aquello lo destruyó. Había pasado 8 meses creyendo que conocía a Valeria. Y ahora descubría que ella había estado ocultando una fortuna gigantesca. Pero también descubría algo mucho peor. Su propia madre había conocido la verdad. Y aún así había humillado a Valeria delante de toda la familia. Tengo que encontrarla, dijo Daniel. Beatriz lo agarró del brazo. No. Daniel se soltó. Suéltame. Si vas detrás de ella, lo perderemos todo. Daniel se detuvo. ¿Qué quieres decir? Beatriz no respondió. Esteban la observó con atención. ¿Qué ha hecho ahora? Beatriz lo miró con miedo. Nada. Entonces, ¿por qué está tan preocupada? Beatriz permaneció en silencio. Álvaro se acercó a ella. Tía, habla. Ella finalmente susurró. Valeria no conoce toda la verdad. Daniel frunció el ceño. ¿Qué verdad? Beatriz levantó la mirada. Que su padre no murió por causas naturales. Todos quedaron paralizados. ¿Qué acabas de decir? Preguntó Daniel. Beatriz comenzó a llorar. Lo que ocurrió aquella noche. No pudo terminar. Esteban cerró los ojos. Entonces era cierto. Daniel lo miró. ¿Qué era cierto? Esteban respondió lentamente. Que la muerte del señor Montes no fue un accidente. Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Quién lo mató? Beatriz negó con la cabeza. Yo no. Esteban la observó. Pero usted sabe quién lo hizo. Beatriz se quedó completamente inmóvil. En ese instante las luces de la mansión se apagaron. Todo quedó a oscuras. Alguien gritó desde el piso superior. Después se escuchó un golpe. Daniel corrió hacia las escaleras. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Entonces escucharon pasos. Una sombra cruzó el pasillo. Esteban encendió la linterna de su teléfono. No se muevan. Pero la sombra desapareció. Daniel corrió hacia una puerta. Estaba abierta. Sobre una mesa había un sobre blanco. Su nombre estaba escrito a mano. Daniel Ortega. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Era una imagen antigua. En ella aparecían 3 personas. El padre de Valeria. El padre de Daniel. Y una tercera persona cuyo rostro había sido tachado con tinta negra. Debajo de la fotografía había una frase.
Uno de estos tres hombres traicionó al otro. Y Valeria todavía no sabe quién fue. Daniel levantó lentamente la mirada. Pero antes de poder decir una palabra, su teléfono comenzó a sonar. Era Valeria. Daniel contestó inmediatamente. Valeria. ¿Dónde estás? Durante unos segundos solo se escuchó su respiración. Entonces ella dijo: Daniel, hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Acabo de descubrir quién era la persona que mi padre más temía. Daniel apretó el teléfono. ¿Quién? Valeria guardó silencio. Y después pronunció un nombre. Un nombre que hizo que Daniel mirara inmediatamente hacia su madre. Porque coincidía exactamente con la persona que estaba de pie detrás de él. ¿Quién era? Preguntó Daniel con la voz entrecortada. Al otro lado de la llamada, Valeria respiró profundamente. Mi padre tenía miedo de una persona llamada Beatriz Ortega. Daniel sintió que el mundo se detenía. Levantó lentamente la mirada. Su madre estaba detrás de él. Beatriz había escuchado el nombre. Su rostro perdió todo el color. No, murmuró. Daniel se apartó unos pasos. Mamá. Beatriz no respondió. Valeria, ¿estás segura? Lo estoy. Encontré una grabación que mi padre escondió. En ella menciona su nombre. Daniel cerró los ojos. ¿Qué más dice? Dice que si algún día algo le ocurre, debía alejarme de la familia Ortega. Daniel miró nuevamente a su madre. ¿Por qué? Valeria guardó silencio. Porque mi padre descubrió algo sobre vuestra familia. Daniel apretó el teléfono. ¿Qué descubrió? No lo sé todavía. Una pausa. Pero creo que tú sí puedes descubrirlo. ¿Cómo? Busca en la antigua biblioteca de tu padre. Daniel frunció el ceño. Mi padre murió hace 10 años. Esa biblioteca lleva cerrada desde entonces. Precisamente por eso. La llamada terminó. Daniel permaneció inmóvil. Esteban se acercó. ¿Qué te ha dicho? Daniel miró a su madre. Me ha dicho que busque algo en la biblioteca de mi padre. Beatriz retrocedió. No. Daniel se giró. ¿Por qué? Porque no encontrarás nada. Eso no lo decides tú. Beatriz intentó detenerlo. Daniel, escucha. Pero él ya caminaba hacia el pasillo. Esteban lo siguió. Álvaro también. Beatriz se quedó sola. Y entonces su expresión cambió. De miedo pasó a desesperación. Sacó discretamente su teléfono. Marcó un número. Ella lo sabe. Una voz masculina respondió. ¿Qué sabe? Demasiado. Entonces haz que deje de buscar. Beatriz cerró los ojos. No puedo hacerle daño. La voz permaneció fría. Ya hiciste algo mucho peor hace 20 años. La llamada terminó. Beatriz miró hacia las escaleras. Dios mío. Mientras tanto, Daniel abrió la puerta de la antigua biblioteca. El aire estaba cargado de polvo. Las estanterías seguían llenas de libros antiguos. Fotografías. Documentos. Carpetas. Su padre había sido un hombre extremadamente organizado. ¿Qué estamos buscando? Preguntó Álvaro. Daniel respondió. No lo sé. Esteban caminó lentamente por la habitación. Si el señor Montes dejó alguna prueba, probablemente tu padre también guardó una copia. Daniel observó los estantes. Mi padre nunca confiaba en nadie. Entonces debió ocultarlo muy bien. Pasaron varios minutos. Nada. Hasta que Daniel encontró una caja metálica detrás de una fila de libros. Aquí. La sacó. Tenía una pequeña cerradura. Esteban observó la caja. ¿Tienes la llave? Daniel negó con la cabeza. Álvaro examinó la cerradura. ¿Podemos abrirla? No, dijo Esteban. Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña llave antigua.
Daniel lo miró sorprendido. ¿Cómo tienes eso? Tu padre me la entregó hace 10 años. ¿Conocías a mi padre? Esteban bajó la mirada. Mucho más de lo que imaginas. Introdujo la llave. La caja se abrió. Dentro había varias fotografías, contratos y una grabadora antigua. Daniel tomó la grabadora. ¿Todavía funciona? Esteban asintió. Pulsó el botón. Una voz masculina llenó la habitación. La voz del padre de Daniel. Si alguien escucha esta grabación, significa que probablemente ya no estoy vivo. Daniel se quedó inmóvil. La voz continuó. Cometí un error que me perseguirá hasta el final de mis días. Álvaro miró a Esteban. ¿Qué error? La grabación siguió. Hace 22 años, acepté dinero de una persona a la que consideraba mi amiga. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? La voz tardó unos segundos en responder. El padre de Valeria Montes. Daniel abrió los ojos. No puede ser. Pero la grabación continuó. Acepté ese dinero para salvar la empresa. Creí que podría devolverlo. Nunca imaginé que aquello terminaría destruyendo 2 familias. Esteban se quedó pálido. No. Daniel lo miró. ¿Qué? Esteban no respondió. La grabación siguió. Beatriz descubrió lo que había hecho. Me amenazó con contárselo todo a los Montes. Yo intenté detenerla. Daniel cerró los puños. Entonces fue ella. No, dijo Esteban rápidamente. Escucha hasta el final. La voz del padre de Daniel tembló. Pero Beatriz no fue quien tomó la decisión final. Daniel se acercó a la grabadora. ¿Quién fue? La voz pronunció. Fue la persona que ambos creíamos que estaba de nuestro lado. La grabación se detuvo. Silencio. ¿Eso es todo? Preguntó Álvaro. Esteban revisó la grabadora. Hay otra pista. Encontró una segunda cinta. La colocó. Esta vez se escuchaba una conversación. 2 hombres discutían. Uno era el padre de Daniel. El otro. No se distinguía claramente. No puedes hacerle esto, decía el padre de Daniel. Ya está hecho. Ella es una niña. Precisamente. Daniel sintió un escalofrío. La voz desconocida continuó. Cuando Valeria herede todo, será demasiado tarde para nosotros. No la metas en esto. Ella es la llave. La cinta terminó abruptamente. Daniel miró a Esteban. ¿Quién es ese hombre? Esteban permaneció en silencio. Esteban. No estoy seguro. Pero Daniel supo inmediatamente que estaba mintiendo. Antes de poder insistir, escucharon un ruido detrás de la puerta. Alguien estaba allí. Álvaro abrió rápidamente. El pasillo estaba vacío. Solo había un sobre en el suelo. Daniel lo recogió. Esta vez no llevaba su nombre. Llevaba el de Valeria. Dentro había una fotografía reciente. Valeria saliendo del hotel. Y debajo una frase escrita con tinta roja. Si sigue buscando la verdad, no llegará viva a conocerla. Daniel palideció. Tomó su teléfono inmediatamente. Llamó a Valeria. No respondió. Volvió a llamar. Nada. Entonces recibió un mensaje desde su número. No vengas a buscarme. Daniel miró la pantalla. Eso no lo ha escrito ella. Esteban se acercó. ¿Por qué? Daniel señaló el mensaje. Valeria nunca me llama Daniel. Esteban entendió. ¿Entonces? Daniel levantó la mirada. Cuando está enfadada, me llama por mi nombre completo. Miró nuevamente el teléfono. ¿Y cuando tiene miedo? Daniel tragó saliva. Me llama amor. En ese momento llegó otro mensaje. Solo contenía una dirección. Un lugar abandonado a las afueras de Madrid. Y una última frase.
Ven solo si quieres volver a verla. Daniel apretó el teléfono. Sabía que podía ser una trampa. Pero también sabía que no podía quedarse allí. Sin decir una palabra, tomó las llaves de su coche. Esteban lo sujetó del brazo. Daniel, espera. No puedo. Precisamente eso es lo que quieren que hagas. Daniel lo miró fijamente. Entonces dime una cosa. ¿Qué? ¿Quién es el hombre de la grabación? Esteban permaneció callado. Daniel dio un paso hacia él. Porque tú ya sabes quién es. Esteban finalmente levantó la mirada. Sí. Daniel esperó. ¿Quién? Esteban respondió en voz baja. El hombre que está financiando en secreto a tu familia desde hace 20 años. Daniel sintió un escalofrío. ¿Y quién es? Esteban miró hacia la puerta. Tu tío Alejandro. Daniel quedó completamente paralizado. Porque Alejandro Ortega llevaba 10 años muerto, eso es imposible, dijo Daniel. Esteban no apartó la mirada. Ojalá lo fuera. Mi tío Alejandro murió hace 10 años. Eso fue lo que todos creyeron. Daniel sintió un escalofrío. ¿Me estás diciendo que está vivo? Te estoy diciendo que hay pruebas de que alguien utilizó su identidad después de su supuesta muerte. Álvaro se acercó lentamente. Entonces, ¿quién enterraron? Esteban negó con la cabeza. No lo sabemos. Daniel miró la dirección que había recibido en su teléfono. ¿Y qué tiene que ver Alejandro con Valeria? Eso es lo que tenemos que descubrir. Daniel tomó las llaves. Voy a buscarla. No irás solo. El mensaje decía que fuera solo. Esteban lo sujetó del brazo. Precisamente por eso no debes obedecer. Daniel dudó. Pero finalmente asintió. Entonces iremos juntos. Mientras ellos salían de la mansión, Beatriz permanecía escondida en una habitación. Había escuchado parte de la conversación. Sus manos temblaban. Sacó nuevamente su teléfono. Alejandro sigue vivo, susurró. La voz del otro lado respondió. Lo sé. Daniel acaba de descubrirlo. Entonces tenemos un problema. Beatriz cerró los ojos. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Nada? Déjalos ir al almacén. Beatriz comprendió inmediatamente. Pero allí está Valeria. Exactamente. ¿Quieres matarla? La voz permaneció en silencio. No. Beatriz respiró aliviada. Entonces escuchó. Quiero que encuentre la verdad. La llamada terminó. Beatriz se quedó inmóvil. ¿Qué verdad? A varios kilómetros de allí, Valeria caminaba lentamente por un edificio abandonado. Había seguido una llamada que recibió desde un número desconocido. Al entrar, había encontrado una mesa con fotografías de su padre. Todas estaban relacionadas con la familia Ortega. Valeria tomó una de ellas. Era muy antigua. Su padre aparecía junto a Alejandro Ortega. Pero había algo extraño. En el fondo de la fotografía aparecía una niña. Valeria acercó la imagen a la luz. Era ella. Debía tener unos 7 años. ¿Qué hacía yo allí? De repente escuchó una puerta cerrarse. Valeria se giró. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Retrocedió lentamente. Entonces una voz masculina surgió desde la oscuridad. Has tardado mucho en descubrirlo. Valeria sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién eres? La sombra dio un paso hacia la luz. Era un hombre mayor. Cabello gris. Traje oscuro. Una cicatriz junto al ojo. Valeria abrió los ojos. Había visto aquel rostro antes. En una fotografía que su padre guardaba bajo llave. Alejandro. El hombre sonrió. Tu padre te habló de mí. Valeria retrocedió. Estás muerto. Eso era conveniente. ¿Por qué me has traído aquí? Alejandro caminó lentamente alrededor de ella. Porque tu padre cometió un error.
¡Qué error! Confió en las personas equivocadas. Valeria apretó la fotografía. ¿Tú mataste a mi padre? Alejandro se detuvo. No. Entonces dime quién lo hizo. Todavía no estás preparada. Valeria levantó la voz. Quiero la verdad. Alejandro la observó durante varios segundos. Tu padre no murió por lo que hizo. Entonces, murió porque descubrió quién estaba detrás de todo. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Quién? Alejandro se acercó. La persona que más cerca estaba de ti. Valeria negó con la cabeza. No. Sí. No puede ser. Tu padre escribió su nombre antes de morir. Alejandro sacó un pequeño sobre. Está aquí. Valeria miró el sobre. Dámelo. Primero debes entender algo. ¿Qué? La noche en que murió tu padre, alguien cambió los frenos de su coche. Valeria sintió que las piernas le temblaban. ¿Quién? Alejandro extendió el sobre. Abre esto. Valeria lo tomó. Pero antes de poder abrirlo, se escuchó un ruido en la entrada. Alejandro levantó la cabeza. Han llegado. Valeria se giró. La puerta se abrió violentamente. Valeria. Era Daniel. Ella se quedó paralizada. Daniel. Él corrió hacia ella. Dios mío. La abrazó con fuerza. Valeria intentó apartarse. ¿Qué haces aquí? Me enviaron una dirección. Era una trampa. Daniel miró a Alejandro. ¿Quién es él? Alejandro sonrió. Tu familia te ha ocultado demasiadas cosas, muchacho. Daniel dio un paso hacia él. ¿Eres Alejandro Ortega? Alejandro respondió. Depende de quién pregunte. Daniel apretó los puños. Mi madre dijo que estabas muerto. Tu madre ha dicho muchas mentiras. Valeria miró a Daniel. Él sabe quién mató a mi padre. Daniel quedó en silencio. Alejandro negó lentamente. No. Valeria lo miró sorprendida. No. Sé quién ordenó su muerte. Daniel sintió un escalofrío. ¿Quién? Alejandro miró hacia la puerta. Antes de responder, debéis saber que esa persona ya sabe que estamos aquí. Entonces las luces del edificio se apagaron. Valeria tomó la mano de Daniel. Se escucharon pasos. 1, 2, 3. Cada vez más cerca. Alejandro guardó rápidamente el sobre. Ahora sí empieza la verdadera historia. De repente una voz surgió desde el pasillo. Alejandro. El rostro de Alejandro cambió por completo. Valeria reconoció aquella voz. Era una voz que había escuchado cientos de veces. Una voz que jamás imaginó encontrar allí. Daniel también la reconoció. No puede ser. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y entonces apareció Beatriz. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre que Valeria nunca había visto antes. Alejandro lo miró y murmuró. Llegaste demasiado pronto. El hombre sonrió. No. Miró directamente a Valeria. Llegué justo a tiempo para contarle quién era realmente su padre. La puerta terminó de abrirse. Valeria miró a Beatriz y después al hombre que estaba a su lado. ¿Quién es él? Preguntó. El hombre dio un paso hacia la luz. Mi nombre es Ricardo Salvatierra. Alejandro bajó la mirada. Ricardo fue socio de tu padre. Valeria sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Y qué tiene que decirme? Ricardo sostuvo su mirada. La verdad. Sacó un documento antiguo. Tu padre descubrió que yo y tu tío Alejandro habíamos creado una red de empresas para ocultar dinero. Pero cuando quiso denunciarlo, alguien decidió silenciarlo. Valeria preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Quién? Ricardo miró a Beatriz. Ella no lo mató. Beatriz comenzó a llorar. Yo solo descubrí el plan demasiado tarde.
Ricardo continuó. La persona que ordenó cambiar los frenos del coche fue tu propio tío Alejandro. Valeria miró a Alejandro horrorizada. ¿Tú? Alejandro cerró los ojos. Sí. ¿Por qué? Porque tu padre iba a destruirlo todo. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Y me dejaste crecer creyendo que había sido un accidente. Alejandro no respondió. Daniel se colocó junto a ella. Pero hay algo que no entiendo, dijo. ¿Por qué protegiste a Valeria durante todos estos años? Alejandro levantó la mirada. Porque después de la muerte de su padre comprendí mi error. No pude devolverle a su padre, pero juré que nadie volvería a tocarla. Valeria negó con la cabeza. Eso no te convierte en inocente. Lo sé. Alejandro sacó el sobre que había escondido. Por eso quiero que tengas esto. Valeria lo abrió. Dentro había una carta escrita por su padre. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Hija, si algún día encuentras esta carta, significa que finalmente has descubierto la verdad. Nunca permitas que el dinero decida quién eres. Construí este imperio para protegerte, pero lo único que realmente deseo es que encuentres personas que te quieran cuando no tengas nada que ofrecerles. Valeria rompió a llorar. Daniel tomó suavemente su mano. Ahora entiendes por qué nunca quise decirte quién era. Daniel la miró. Yo no me enamoré de tu dinero. Valeria bajó la mirada. Pero no me defendiste. Daniel sintió el golpe de aquellas palabras. Tienes razón. No intentó justificarse. Te fallé cuando más necesitabas que estuviera de tu lado. Valeria permaneció en silencio. Daniel continuó. No puedo cambiar lo que hice. Pero sí puedo demostrarte quién quiero ser a partir de ahora. Beatriz se acercó a Valeria. Perdóname. Valeria la miró durante unos segundos. No puedo olvidar lo que hiciste. Lo sé. Pero tampoco quiero vivir toda mi vida odiándote. Beatriz comenzó a llorar. Valeria dio un paso atrás. La justicia decidirá lo que corresponde. Y así fue. Los documentos fueron entregados a las autoridades. Los negocios ilegales de Alejandro y Ricardo salieron a la luz, y las empresas que habían sido construidas mediante engaños fueron investigadas. Valeria, por su parte, decidió no utilizar su fortuna para vengarse. Utilizó una parte del imperio de su padre para crear una fundación destinada a ayudar a personas que habían perdido sus hogares y empleos. Daniel abandonó la dirección de la empresa familiar y comenzó desde cero. Durante meses, no le pidió a Valeria que regresara con él. Simplemente respetó su distancia. Hasta que un día volvió a verla. No en una mansión. No en una fiesta. No rodeada de empresarios. La encontró bajo una lluvia ligera, frente a un pequeño centro de la fundación. Daniel sonrió. Parece que siempre terminamos encontrándonos cuando llueve. Valeria soltó una pequeña risa. Esta vez tengo paraguas. Me alegro. Él se quedó frente a ella. ¿Puedo caminar contigo? Valeria lo observó. Recordó aquella noche en la que había sido expulsada bajo una tormenta. Recordó el dolor. La humillación. Pero también recordó que Daniel finalmente había tenido el valor de reconocer sus errores. Le tendió una mano. Solo si prometes no soltarla. Daniel tomó su mano. Esta vez nunca. Caminaron juntos bajo la lluvia. Valeria ya no necesitaba esconder quién era. Pero tampoco necesitaba demostrarlo. Había aprendido que un imperio podía comprarse. Una mansión podía heredarse. Una fortuna podía perderse. Pero el amor verdadero no tenía precio. Y aquella noche, cuando Valeria miró a Daniel y sonrió, comprendió algo que su padre había intentado enseñarle desde el principio. La verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en las personas que permanecían a su lado cuando todos creían que no tenía nada. La mujer que una noche había sido expulsada bajo la lluvia terminó convirtiendo su dolor en una nueva vida. Y por primera vez dejó de preguntarse quién la quería por su fortuna. Porque ahora sabía perfectamente quién había elegido quedarse.
cuando descubrió que ella lo había perdido todo. Fin.